Capítulo 421. Joseph II, por su parte, dejó escapar un ansioso al oír la noticia. Leopoldo II se inclinó inmediatamente para escuchar y luego le preguntó a Turgot. Su Majestad pregunta si el pueblo francés mencionó la soberanía de la región Valoncia. El arzobispo Talleyrand afirmó que la soberanía todavía pertenece al rey de los Países Bajos del Sur. ¿Y qué pasa con la provincia de Gante?, preguntó Leopoldo II. Gante, situada al sur del Océano Atlántico, tiene una importancia estratégica extrema ya que puede controlar la desembocadura del río Rin al mar. Gante no está incluida en la zona comercial especial, añadió Turgot, ni tampoco Brujas. Brujas, otra provincia costera, está justo al lado de Gante. Al oír esto, Leopoldo II respiró aliviado. Con ello, la llamada zona comercial especial se extendía completamente hacia el interior y abarcaba únicamente las provincias de Mons y Namur, así como una parte del sur de Lieja. La superficie era apenas un poco mayor que la de Luxemburgo. Mientras las provincias costeras se mantuvieran bajo control, junto con Amberes, sería posible controlar firmemente el estuario del río Rin. De ese modo, se preservarían los intereses más importantes de los Países Bajos del Sur. Miró a Joseph II y asintió. Su Majestad, creo que estos términos son aceptables. En realidad, el control sobre el estuario del río Rin que tanto valoraba Leopoldo no era más que una patata caliente para Joseph. El Rin es una arteria comercial importante de Alemania. Si Francia controlara la desembocadura del Rin, obtendría enormes ventajas comerciales en Alemania e incluso podría expulsar a los británicos de allí. Para entonces, los británicos seguramente estarían dispuestos a librar una guerra nacional para expulsar a Francia de ese lugar. En la historia, una de las razones principales por las que Gran Bretaña orquestó activamente la alianza antifrancesa fue que Francia había ocupado la totalidad de los Países Bajos del Sur. Además, si los británicos albergaban motivos ocultos respecto de la región valona, primero tendrían que cruzar las provincias costeras controladas por Austria, lo que irónicamente serviría como barrera para Francia. Por lo tanto, lo más apropiado para Austria era conservar las provincias costeras. A Joseph solo le interesaban los recursos de carbón de la región valona y su numerosa población francófona. Además, con la creación de la zona comercial especial valona, esta región podría conectarse con Luxemburgo. Una vez que se instalara el ferrocarril, los recursos combinados de carbón y hierro de ambos lugares se convertirían en otro poderoso motor de la revolución industrial francesa. En cuanto a la cuestión de la soberanía, se trataba meramente de un asunto nominal. Gracias a la gestión anterior de Joseph, la Cámara de Comercio Regional Valona estaba formada en su mayor parte por sus designados y el presidente era directamente francés. El Comité de Preparación de Suministros Militares había asumido desde hacía tiempo el control de todos los aspectos del comercio y los intercambios. Si la Cámara de Comercio gestionaba la administración, una práctica muy común en Francia, eso significaba que Joseph controlaba la zona. Además, sin más ejército austríaco estacionado en la región valona, la policía valona sería la única fuerza de violencia allí. Aunque parecía una zona comercial indefensa, la capacidad de combate de la policía tenía un margen considerable de variación. ¿Has oído hablar de la Academia de Policía de París? Envía a la policía valona allí para que se capacite y no me eches la culpa cuando tus tropas regulares se pongan a llorar. Tras un largo silencio, Joseph II también lo consideró un acuerdo en el que nadie salía perdiendo y asintió con dificultad, pronunciando una sola palabra. Acordado. Mientras Joseph estaba ocupado firmando el acuerdo especial de Viena con Leopoldo II, el funeral de Madame Delvaux había completado una serie de rituales y comenzaba oficialmente la ceremonia del entierro. Cuando Joseph llegó al cementerio procedente del Palacio de Schönbrunn, todos los invitados al funeral ya se habían marchado, dejando allí solo una tumba recién erigida, aislada, con el nombre de Madame Delvaux grabado en la lápida, con una línea en texto más pequeño. Una vez fue recordada por la reina más hermosa de este mundo. Camelia todavía estaba de pie frente a la lápida, con la cabeza gacha, reacia a irse por un largo tiempo. Joseph se acercó y le dio unas palmaditas en la espalda, susurrando suavemente. Los que se han ido, y vosotros también tendréis un nuevo hogar. Su Majestad la Reina os espera en el Palacio de Versalles. La niña giró lentamente la cabeza e hizo una reverencia, con la voz entrecortada por la emoción. Estoy muy agradecido por su atención y la de Su Majestad.
Que Dios los bendiga a usted y a su majestad. Joseph asintió y luego dijo. Volveré a París pasado mañana. ¿Partirás conmigo como deseaba la señora de Vaux? Camelia miró la lápida de su abuela y, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió. Sí, Su Alteza, París es ahora el único lugar al que puedo ir. Mientras ella hablaba, los funcionarios de la corte del palacio de Schönbrunn, encabezados por Eman, se acercaron a Joseph y le hicieron una reverencia diciendo. Su Alteza el príncipe heredero, el emperador le invita a asistir al baile esta noche. Se acababa de firmar un tratado de inmensa importancia para Austria y, naturalmente, merecía una celebración adecuada. Joseph solo pudo ofrecerle a la niña unas pocas palabras más de consuelo antes de dejar a 2 sirvientes para cuidarla, para luego apresurarse a regresar al palacio de Schönbrunn para el evento social político. La tarde siguiente, Camelia finalmente comió su primera comida en casi 2 días, se secó las manchas de lágrimas de las comisuras de los ojos y se preparó para ir a despedirse de su única amiga. Los sirvientes que Joseph había enviado para cuidarla inmediatamente se pusieron a preparar el carruaje. Dado que todos los sirvientes de Vaux habían sido despedidos, excepto la doncella personal de Camelia, estos asuntos al aire libre solo podían ser manejados por ellos. En una villa de gama media en Lerston Street, el señor Bacel le trajo calurosamente a Camelia una taza de chocolate caliente. Toma un poco, le he añadido bastante azúcar. Puede calmar tu alma. Al ver que la niña recogía la taza tranquilamente, preguntó con cuidado. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Sí. Se armó de valor y dijo. Si estás dispuesta, puedo llevarte lejos de Viena, a cualquier lugar que quieras, y luego cuidaré de ti durante toda tu vida. Aunque era el profesor de música de Camelia, también estaba profundamente enamorado de ella. Por eso, mientras otros la evitaban por miedo al barón Walter, él la protegía firmemente. Ahora que Madame del Vaux había fallecido, él era el único que quedaba en el mundo para proteger a esa pobre chica. Quizá no pudiera enfrentarse a Walter, pero podía llevársela. Por ella, estaba dispuesto a renunciar a su cómoda vida y pasar el resto de sus días prófugo. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar estas palabras, oyó a la muchacha susurrar suavemente. La abuela escribió una carta a la reina de Francia. El príncipe heredero de Francia me llevará a París. Miró a Bacel. Tengo mucho miedo. Es un lugar lejano y extraño y no sé qué destino me espera allí. ¿Crees que debería ir? El corazón de Bacel se apretó. Quería decir no, no te vayas, pero luego dudó. ¿El príncipe heredero de Francia? Inclina lentamente la cabeza. Si Camelia pudiera ir al palacio de Versalles, sería 1000 veces mejor que huir del barón Walter con él. Esa era la vida que ella merecía. Solo bastaron 2 segundos para que sus ojos se llenaran de determinación, porque esta era una oportunidad para ella. Había escuchado a Camelia mencionar la relación de su abuela con la reina de Francia, lo que significaba que podría tener muchas oportunidades de conocer al futuro rey de Francia. Aunque debido a sus antecedentes era absolutamente imposible para ella convertirse en la princesa heredera, incluso una mínima conexión con el príncipe heredero podría cambiar su destino. Capítulo 422. Camelia Bacel agarró con fuerza los hombros de la muchacha, mirándola fijamente a los ojos amatista, exquisitamente hermosos, con un tono serio. Debes ir a París. No solo debes ir, sino que debes hacer todo lo que esté a tu alcance para acercarte al príncipe heredero. Camelia estaba claramente sorprendida y respondió nerviosamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Además, ¿no podría entrar en contacto con el príncipe heredero? Por favor, confía en tu maestra. Bacel sonaba como si le estuviera dando una última lección, su expresión era extremadamente seria. Solo necesitas encontrar una manera de permanecer al lado de la reina de Francia. Convertirte en su dama de compañía puede que no sea posible, pero convertirte en una doncella debería ser alcanzable. Estás muy familiarizada con la etiqueta de la corte de Viena, y su majestad seguramente te apreciará. El príncipe heredero visitará a la reina con frecuencia, lo que significa que podrás verlo regularmente. Primero debes comprender sus hábitos y preferencias, comenzando con algo tan simple como saludarlo y tratar de conversar más con él. Eres tan hermosa que nadie se negaría a hablar contigo. Camelia miró atónita de Bacel, su mentor y amigo. ¿De qué estás hablando? Esto es completamente impensable. Pero Bacel no dudó. Debes aprovechar tus puntos fuertes, quiero decir, incluso en el Palacio de Versalles, eres la chica más llamativa de todas.
Debes cautivar al príncipe heredero, ser más proactiva, no, lo que es más importante es ser mesurada, no dejar que piense que eres demasiado atrevida, darle un toque natural. Oh, sé que es difícil, no tienes tanta experiencia, pero puedes pedir consejo a las mujeres nobles de Versalles, son muy hábiles en esto. Por supuesto, tendrás que darles algunos beneficios, estar dispuesta de gastar dinero. El profesor de música habló con creciente entusiasmo. Una vez que esas técnicas empiecen a funcionar, bueno, cuando la relación entre usted y el príncipe heredero se vuelva muy armoniosa, deberá aprovechar la oportunidad. Convertirse en su amante. Camelia se sintió como si la hubiera picado una abeja, liberándose con fuerza de las manos de Bacel, su rostro tan rojo como el cielo crepuscular, mirando al suelo y sacudiendo la cabeza sin cesar. Por favor, detente, ¿cómo podría ser esto posible? No puedo. No, puedes. Exclamó Bacel, esta es una oportunidad con la que muchas personas solo sueñan, es el destino que te ha otorgado Dios. Confía en mí. Debes hacerlo. Presa del pánico, la niña arrojó su taza de chocolate sobre la mesa y retrocedió varias veces. Siempre había confiado en su maestro y nunca se había equivocado al seguir sus consejos, pero en ese momento no sabía si debía escucharlo. Yo vine a despedirme de ti. De pronto recordó el propósito de su visita, retrocedió hacia la puerta, dándole la espalda de Bacel hasta que encontró el pomo de la puerta, luego continuó. Te escribiré, siempre eres mi amigo más confiable, que Dios te bendiga. Ahora, creo que debería irme. Después de hablar, abrió la puerta con fuerza y huyó de la villa de Bacel sin mirar atrás. Bacel extendió la mano hacia la figura que se alejaba, pero luego la retiró, temblando. Con los ojos enrojecidos, murmuró en voz baja. ¿Nos volveremos a encontrar? Mi Camelia, oh, no, es mejor que no lo hagamos. Espero que vivas feliz en París, espero que encuentres la felicidad. Debes ser feliz. Pero sin ti, ¿cómo podré seguir viviendo? Vio que la muchacha aparentemente lo miraba antes de subir al carruaje y de inmediato le hizo un gesto con la mano. Continúa, Camelia, con su Alteza Real, el príncipe heredero. Está bien, sonríe, eso es todo. Sonríe. Camelia subió al carruaje, sintiéndose muy confundida por dentro. El señor Bacel había dicho que era su destino, el destino de convertirse en la amante de ese hombre. No pudo evitar imaginarse el hermoso rostro del príncipe heredero de Francia, con el cuerpo temblando levemente y las mejillas sonrojadas. De hecho, como había dicho su maestra, muchas chicas soñaban con ganarse su favor. ¿Podría ser que ella realmente debiera hacer lo mismo? La maestra nunca se había engañado a sí misma, y las decisiones que había tomado por sí misma nunca habían sido equivocadas. Mientras regresaba a casa perdida en sus pensamientos, ya casi era el anochecer. Desde lejos, vio las puertas de la mansión abiertas de par en par, no debería haber nadie allí, y le dijo ansiosamente al sirviente francés. Señor Eric, parece que alguien ha venido a nuestra casa. El carruaje se detuvo a cierta distancia y Eric bajó solo para comprobar la situación en la mansión. Momentos después, se vio a varios hombres vestidos con uniformes de guardia de la corte empujándolo hacia afuera, gritando algo en voz alta. Camelia apenas podía escuchar las palabras fraude y confiscación. En una lujosa villa al suroeste de Viena, el barón Walter, con una mujer muy maquillada en sus brazos, levantó su copa hacia los demás y se jactó orgulloso. Ese viejo bastardo finalmente murió. Jaja, Dios, finalmente te acordaste de llevártela. Y ahora finalmente puedo tener en mis manos a esa encantadora alondra. En el sofá, un joven noble corpulento jugaba con el pecho de la mujer a su lado y bromeaba deliberadamente. Fred, apuesto a que la señorita Camelia todavía te rechazará, como antes, jaja. Los demás nobles también mostraron sonrisas. Walter apartó con desdén a la mujer que se le aferraba y dijo. Ya he hecho que el juez Meyer y el marqués de Vilhona se encarguen de todo. No hay forma de que ella pueda negarse esta vez. Ya veremos, palmeó el cojín que estaba a su lado, alardeando, en medio mes como máximo, o incluso la semana que viene, verás mi pequeño dulce regalo sentado aquí. Los demás nobles comenzaron a reír a carcajadas, e incluso hicieron algunos chistes atrevidos para felicitar a Walter por su inminente éxito. Tendré que llevarla a esa fiesta a fin de mes. Walter se acarició la barbilla, revelando una sonrisa lasciva. Los chicos de Bukowski seguramente estarán verdes de envidia, jaja.
Mientras Walter se jactaba ante sus compinches, Joseph estaba en su habitación en el segundo piso del palacio de Schönbrunn, frunciendo el ceño a su sirviente Eric. ¿Estás diciendo que la guardia de la corte se ha apoderado de la mansión de la familia del Vaux? Este último asintió. Sí, Alteza, dijeron que Madame del Vaux estuvo involucrada en un caso de fraude antes de morir. No solo la mansión, sino también 3 hectáreas de propiedad en las afueras del norte de Viena han sido confiscadas. Las responsabilidades de aplicación de la ley en esta época estaban muy difuminadas, ya que el ejército era una parte importante de la aplicación de la ley, mientras que la policía generalmente solo se ocupaba de los casos que involucraban a la gente común. El hecho de que se utilizara la Guardia Judicial indicaba que el caso de fraude era muy grave. Por su parte, Camelia, que había sido tranquilizada por la criada, volvió a estallar en lágrimas al escuchar esta noticia. El rostro de Joseph se ensombreció. Sabía que su madre solía dar a su niñera una suma de dinero cada año, al menos 4 o 5 mil libras. Con el paso de los años, ese dinero habría bastado a la familia del Vaux para comprar la mansión y ese terreno, por lo que no había necesidad de que ella cometiera ningún fraude. Eric continuó. Oh, cierto, Su Alteza, esos guardias de la corte también mencionaron que un varón Walter sabe sobre la evidencia relevante. Tan pronto como Joseph escuchó el nombre de Walter, comprendió inmediatamente la situación. Es realmente ese tipo el que está causando problemas. Capítulo 423. Era evidente que el barón Walter había utilizado algún medio para enredar la fortuna de la familia del Vaux en un pleito, dejando a Camelia inmediatamente sin dinero. Y ella no tenía parientes ni amigos, o, si los tenía, era dudoso que alguien se atreviera a acogerla bajo la amenaza de Walter. Entonces, no tendría más remedio que llegar a un acuerdo con ese sinvergüenza. Las comisuras de los labios de Joseph se alzaron en una fría sonrisa. Antes no le había prestado atención a ese Walter, pero ahora el hombre había intentado descaradamente provocarlo. Pues bien, era hora de darle una lección. Se acercó a Camelia y le susurró palabras de consuelo. No os preocupéis, no permitiré que la reputación de Madame del Vaux se vea empañada. Y quienes la han acusado falsamente recibirán el castigo que merecen. En cuanto a cómo manejar la situación, asuntos tan triviales no merecían su esfuerzo personal. Simplemente dejaría que Kaunitz se encargara de ello. A la mañana siguiente, los funcionarios de la corte del palacio de Schönbrunn llegaron a la habitación de Joseph y lo invitaron respetuosamente a un banquete de despedida celebrado por su majestad el emperador al mediodía. Sin embargo, Joseph simplemente soltó una risa fría y dijo con indiferencia. Aprecio la amable oferta de su majestad, pero me temo que tendré que quedarme en Viena un poco más. El funcionario judicial se marchó desconcertado y, poco después, acudieron apresuradamente el ministro de Estado austríaco Kaunitz, acompañado por el barón Ferrari, el barón Turgut y otros ministros. Después de intercambiar formalidades, Kaunitz preguntó ansiosamente. Su Alteza, tenía previsto regresar a París esta noche. ¿Puedo preguntarle por qué ha cambiado sus planes? Tenía motivos para estar ansioso. Austria acababa de decidir realizar un gran movimiento en Silesia y las líneas del frente esperaban con impaciencia refuerzos del ejército francés, pero el príncipe heredero de Francia necesitaba llevar a casa el acuerdo especial de Viena antes de que las fuerzas francesas pudieran partir. Joseph respondió con rostro severo. Como usted sabe, Madame del Vaux acaba de fallecer y ha habido acusaciones difamatorias sobre su participación en un caso de fraude. Debo esperar hasta que se descubra la verdad de este asunto antes de poder regresar con tranquilidad de espíritu. Señora del Vaux. Kaunitz miró sorprendido al ministro de Asuntos Exteriores Turgut y este le susurró rápidamente algunas palabras al oído. ¿La nodriza de la reina María? Kaunitz frunció el ceño de inmediato. Aunque las nodrizas no solían tener un origen muy elevado, a veces podían formar vínculos emocionales profundos con los niños que cuidaban, lo que podía ser problemático. Rápidamente le hizo una señal a Joseph. Su Alteza, por favor regrese primero a París y le aseguro que le daré una respuesta satisfactoria. No, esperaré los resultados aquí, respondió Joseph con calma. Al ver su actitud firme, Kaunitz no tuvo más remedio que marcharse, llamando inmediatamente al oficial responsable del caso, ya había conocido la situación general por los sirvientes del príncipe heredero. Maldijo por dentro, preguntándose qué tonto había retrasado la situación de Silesia por algún caso de fraude.
Después de preguntar sobre los detalles del caso, Kaunitz no perdió el tiempo y fue a buscar al jefe de la policía secreta, Marqués Hartmann, para ayudar a investigar el asunto. Con la intervención de la policía secreta, el oficial implicó rápidamente al capitán de la Guardia de la Corte, el Marqués de Vilancia. La policía secreta también rastreó el asunto hasta el juez Meyer, que presidía el caso de fraude. El llamado caso de fraude fue inventado apresuradamente, con pruebas contradictorias en todo momento, y después de solo un día de interrogatorio por parte de la policía secreta, desde la víctima del fraude hasta el juez, todos dijeron la verdad. Por supuesto, esto se debió a la intervención del ministro de Estado. De lo contrario, una acusación tan infundada podría haber resultado en la confiscación de todos los activos de Camellia. El acusador falso fue encarcelado y el juez rápidamente desestimó el caso. Kaunitz, lleno de emoción, fue a comunicarle la buena noticia a Joseph, pero este seguía sin mostrar ninguna inclinación a regresar a París. Con gran frustración, Kaunitz informó de la situación a Leopoldo II, quien también estaba bastante angustiado y ordenó al marqués Hartmann que reexaminara el caso. La policía secreta tomó inmediatamente medidas enérgicas contra todos los implicados en el asunto. Cuando el capitán de la Guardia de la Corte y el juez supieron que Leopoldo II había investigado personalmente el asunto, se quedaron atónitos por un momento. La niña era simplemente una noble de bajo rango, así que ¿cómo se había alertado al príncipe heredero? No se atrevieron a ocultar por más tiempo la verdad, por unos miles de florines no valía la pena poner en peligro sus carreras, y delataron inmediatamente al barón Walter. El barón Walter, que estaba coqueteando con mujeres en un baile de nobles, fue capturado por la Guardia Imperial enviada por Su Majestad el Emperador. Debido a lo repentino del evento y a los estándares de comunicación de la época, aún no había recibido noticias de que su caso fuera anulado. Después de que Leopoldo II se enteró de toda la historia, reprendió ferozmente a su cuñado y luego envió a Kaunitz a buscar al príncipe heredero de Francia. Cuando Joseph entró en la sala de recepción de Leopoldo II, vio a un noble de unos 20 años con una apariencia lasciva, de pie, tembloroso, a un lado y con la cabeza gacha. Después de intercambiar saludos con Leopoldo II, este inmediatamente golpeó la espalda de Walter con su bastón y gritó: «Pide disculpas a Su Alteza Real el príncipe heredero inmediatamente, sin vergüenza». Pero Joseph levantó la mano para detenerlo: «Su Majestad, yo no he estado involucrado en este caso, no hay necesidad de que me pida disculpas. Creo que Austria tiene leyes para juzgar los cargos de difamación, fabricación de pruebas y soborno. Ah, y la víctima de su difamación era una noble respetable, que, además, ya había fallecido». Leopoldo II miró a su asesor judicial, quien rápidamente dio un paso adelante y dijo: «Su Majestad, si se prueban los cargos señalados por Su Alteza Real, entonces el barón Walter será condenado a 20 años de prisión y a una indemnización doble del importe de la calumnia». Joseph asintió con satisfacción. «Alabado sea el derecho judicial de Austria. Considero que esta resolución es muy adecuada». El barón Walter inmediatamente palideció de miedo, se dio la vuelta y se arrodilló ante Leopoldo II, suplicando: «Su Majestad, me equivoqué, estoy dispuesto a pagar la indemnización, por favor no me metan a la cárcel, se lo ruego». Cuanto más arrogante y dominante es una persona en días normales, más cobarde se vuelve cuando enfrenta la adversidad. Leopoldo II miró a Joseph, que estudiaba los frescos del techo, y apretó los dientes a regañadientes. Por la situación en Silesia, solo podía sacrificar a ese cuñado inútil. «Guardias, lleven al barón Walter». Antes de que pudiera terminar, su esposa, Ludovica, entró apresuradamente por una puerta lateral, le hizo una reverencia a él y a Joseph, y luego comenzó a secarse abiertamente las lágrimas. Fred cometió un error estúpido. «Por favor, Alteza, dele otra oportunidad. Estoy dispuesto a compensar a la familia del Vaux con 80.000 florines por ello». La herencia que dejó la señora del Vaux ascendía a unas 60.000 libras, es decir, a 25.000 florines. Su oferta de una triple indemnización parecía llena de sinceridad. Al ver que Joseph no se inmutaba, se mordió el labio y dijo: 100.000 florines deberían ser suficientes para restaurar el honor de Madame del Vaux, Alteza, por favor tenga piedad. Joseph suspiró, sabiendo que, incluso si Walter era encarcelado, dada su posición, lo más probable era que lo liberaran en secreto tan pronto como Joseph abandonara Viena. Era mejor asegurar algunos beneficios prácticos para Camellia.
150.000 florines, más una disculpa pública a Madame Delvaux en el periódico. Antes de que Ludovica pudiera responder, Leopoldo II inmediatamente asintió y dijo: Gracias por su magnanimidad, Alteza Real. Procederemos como ha dicho. Joseph se quedó desconcertado por un momento. ¿Por qué sentía que estaba recibiendo menos? Capítulo 424. Baviera Oeste. En las afueras de Neidlingen, una fila de caballeros portando estandartes con delfines e iris avanzaba por el camino embarrado. Detrás de ellos iba el convoy del príncipe heredero de Francia, rodeado por un gran número de guardias. Dentro del carruaje, Joseph se frotó los hombros doloridos y se giró para mirar por la ventana hacia la antigua ciudad. Este lugar fue un famoso campo de batalla durante la Guerra de los 30 años, la batalla de Neidlingen, pero con el paso del tiempo, ahora había vuelto a la serenidad y la paz. La chica rubia sentada frente a él vio su movimiento y se levantó rápidamente, susurrando: Su Alteza, permítame darle un masaje. Joseph se sorprendió, principalmente porque nunca le habían brindado un servicio tan atento durante largos viajes anteriores, pero rápidamente asintió y sonrió. Eso sería muy amable de tu parte. Es un honor para mí servirle. Camelia hizo una reverencia y se movió del carruaje bajo hasta su lado. Sus delgados dedos presionaron los hombros de Joseph. La fuerza era la adecuada, lo que inmediatamente lo hizo sentir lo suficientemente cómodo como para entrecerrar los ojos. Un momento después, la fatiga de Joseph había desaparecido. La muchacha se dio cuenta que su taza de café estaba vacía e inmediatamente tomó la cafetera para llenarla hasta la mitad. En el accidentado carruaje no era adecuado llenarla, ya que podría derramarse fácilmente. Sí, después de dejar Viena, Camelia prácticamente había asumido todo el trabajo de los sirvientes de Joseph, con incluso más diligencia y cuidado que las 3 anteriores juntas. Todo esto le había sido enseñado por Madame Delvaux. Poder servir de institutriz de la princesa austríaca sin duda requería habilidad, y de hecho ella había superado a su maestra. Camelia había dudado al principio sobre la propuesta del señor Bacel, pero después de que el príncipe heredero de Francia tratara con dureza a ese sinvergüenza que la había amenazado y acosado durante más de un año y le entregara la compensación de 150.000 florines, tomó una decisión completamente. La maestra tenía razón. No, más precisamente, era su propia fascinación por el aura de su Alteza, su encanto y la sensación de seguridad que él transmitía. Joseph asintió en señal de agradecimiento, tomó un sorbo de café y lo encontró deliciosamente aromático. No pudo evitar asentir otra vez, la chica también tenía una habilidad excelente para preparar café, y luego tomó su bolígrafo y continuó redactando el plan de desarrollo para la región Valoncia. Según el acuerdo con Austria, ambas partes podían invertir en la zona comercial especial Valoncia. Joseph esperaba finalizar el trazado en la región valona lo antes posible, mientras Austria estaba ocupada con la guerra en Silesia. Por ejemplo, implementar políticas de inmigración favorables para alentar a más franceses a invertir y vivir en la región Valoncia. Luego se construyó la fuerza policial. La primera tanda estaba destinada a reclutar 4.000 policías para la región valona, la mitad de los cuales serían enviados a Francia para recibir formación y luego rotarían. Los niveles superiores de la jefatura de policía estarían ocupados por franceses. Después de una gran afluencia de inmigrantes, pronto sería imposible distinguir entre nativos valones e inmigrantes, y ambos bandos se integrarían sin problemas en cuanto a idioma y estilo de vida. Después de que los inversores franceses tomaran el control de casi todas las minas de carbón en la región valona, con los 2 puntos mencionados anteriormente, Francia tendría efectivamente el control allí. Al anochecer, el convoy se detuvo en el este de Stuttgart. Joseph miró el plan de desarrollo de inversiones que tenía en la mano y suspiró. Con sus maniobras de los últimos 2 años había creado una situación favorable para Francia. Aparte de los Países Bajos del Sur, la situación en Túnez también se había estabilizado y había comenzado una segunda ola de auge inmigratorio. En el ámbito nacional, industrias como las del carbón, el hierro, los textiles y los productos químicos habían entrado en la vía rápida, simplemente esperando que los cambios en las cantidades acumuladas desencadenaran un gran avance. Sin embargo, todo esto requería dinero. Ya sea para invertir en la región valona o para desarrollar Túnez, pasando por entrenar al ejército, la policía, o impulsar la revolución industrial, se necesitaba una enorme cantidad de capital. Según los planes de Joseph, en el futuro también habría una reforma fiscal y la ampliación de la marina.
Todos estos eran gigantes que consumían mucho dinero. En la actualidad, las finanzas de Francia siguen agobiadas por un enorme déficit de más de 2.000 millones de libras y, en el último semestre, se han gastado muchos gastos militares en numerosas batallas. Sacar dinero para llevar a cabo las tareas mencionadas era más difícil que sacar agua de una piedra. Joseph, siguiendo a Kesode hasta la mansión en la que se alojaba, reflexionó que ahora, aprovechando el auge del prestigio real conseguido con una serie de victorias militares en el sur de los Países Bajos y el norte de África, podría ser el momento de tomar una decisión decisiva sobre la reforma monetaria. En toda Francia, la sustitución de monedas de oro y plata por billetes, y considerando los dos enormes mercados de la región Valona y Túnez, solo el beneficio de la acuñación podría aliviar la difícil situación financiera actual. Con el ritmo actual de desarrollo agrícola e industrial de Francia, era perfectamente posible tolerar una tasa de inflación más alta, lo que incluso podía ser beneficioso para el crecimiento económico. Al imprimir dinero que correspondiera a bienes antes de que aumentara la demanda nacional total de materiales, se podían evitar eficazmente los impedimentos comerciales debidos a la escasez de divisas. Al mismo tiempo, la devaluación moderada causada por la inflación podía alentar a la gente a invertir más en lugar de acumular dinero. El dinero adicional impreso sería controlado por la Reserva del Banco de Francia y podría invertirse rápidamente en las áreas más necesitadas, reduciendo al mínimo el tiempo tradicionalmente esperado para las inversiones. Además, a medida que continuara el comercio entre Francia y otros países, los billetes franceses inevitablemente fluirían a otras naciones. Dada la falta general de sentimiento proteccionista de la época hacia la soberanía monetaria, resultado de los hábitos de largo plazo de usar monedas de oro y plata, que permitían que la mayoría de las monedas circularan dentro de sus propios países, al menos en el corto plazo, los billetes franceses podían circular en pequeñas cantidades en las naciones vecinas. Aunque cada país podría no tener muchos billetes franceses, ya que la mayoría de los comerciantes tenderían a convertirlos en monedas de oro y plata, incluso si los billetes solo permanecieran en sus manos durante un mes o dos, la cantidad agregada en todos los países sería sustancial. Fue básicamente como si Francia intercambiara papel por sus bienes. Después de una cena sencilla, cuando Joseph, lleno de cansancio, entró en el dormitorio, su nariz percibió un ligero aroma a incienso. Entonces vio que Camelia ya había ordenado la cama con esmero, incluso había colocado las almohadas en el lugar más cómodo. La muchacha, al oír el ruido, pareció sobresaltarse y se dio la vuelta frenéticamente, haciendo una leve reverencia al príncipe heredero. Bajo la luz de las velas, un rubor se extendió de repente por sus mejillas. Joseph notó la atmósfera sutil y la miró sorprendido, preguntándole: ¿Tienes algo que necesites discutir? No, no, nada. Camelia de repente bajó la cabeza y corrió hacia la puerta del dormitorio. Por favor, sigue adelante y descansa. Los dos sirvientes que estaban en la puerta se quedaron atónitos. ¿Por qué la nueva dama no había terminado su trabajo? Rápidamente volvieron a entrar en la habitación para ayudar al príncipe heredero a ponerse su bata de dormir. En realidad, a Joseph no le gustaba que otros lo ayudaran a cambiarse de ropa, pero en el Palacio de Versalles, era una etiqueta necesaria que otros lo ayudaran a ponerse su bata de dormir, generalmente lo hacían aristócratas con estatus, por lo que tuvo que dejar que eso sucediera. Una vez que Camelia regresó a su habitación y cerró la puerta, se cubrió las mejillas con las manos, su corazón latía salvajemente, murmurando para sí misma: «Esto es tan difícil, ¿qué debería estar haciendo?». Capítulo 425. En el momento en que Camelia se sentía tan nerviosa que no sabía qué hacer, Perna, que se había escondido al final del pasillo y estaba espiando, vio a la increíblemente hermosa muchacha salir corriendo del dormitorio del príncipe heredero y luego regresar a su propia habitación. Pasó bastante tiempo antes de que pudiera finalmente respirar profundamente aliviada. Ella no sabía por qué estaba haciendo esto, pero desde que apareció esa chica llamada Camelia, una inexplicable sensación de crisis había surgido en su corazón. Sobre todo porque, como médico personal, hacía mucho que no compartía un carruaje con Su Alteza el Príncipe Heredero. Su Alteza solía trabajar en el carruaje y el señor Eman decía que eso afectaría a Su Alteza. Sin embargo, durante el viaje desde Viena, Camelia había estado en el carruaje de Su Alteza todo el tiempo. Perna se dio la vuelta para apoyar la espalda contra la pared y meneó la cabeza en silencio. No debía pensar en nada más. Pero al instante siguiente, el hermoso rostro del príncipe heredero dominó su mente.
Tal vez debería ser más valiente, murmuró, o de lo contrario Su Alteza podría ser. Sobresaltada por sus propias palabras, de repente se sacudió, bajó rápidamente la cabeza y corrió de regreso a su habitación, orando en silencio. Dios, por favor guíame. Al día siguiente, Joseph descubrió inesperadamente que el doctor Perna parecía estar constantemente buscando excusas para quedarse a su lado. Después de toser varias veces, ella incluso insistió en confirmar si su neumonía había reaparecido y se quedó en su carruaje. El carruaje se llenó un poco. Al final, Eman, sin otra opción, se bajó del carruaje y montó a caballo junto al carruaje del príncipe heredero. En el interior del vagón, Joseph se puso a informar sobre la política de inmigración tunecina. Las dos muchachas intercambiaron saludos corteses y luego guardaron silencio, inclinando ambas la cabeza. En esa atmósfera incómoda, Perna se sintió tan avergonzada que podría tallar una réplica del Palacio de Versalles con los dedos de los pies, pero se quedó obstinadamente donde estaba, mirando de vez en cuando el encantador comportamiento del príncipe heredero mientras atendía sus deberes oficiales. De esta manera, con el acompañamiento de las dos señoritas, Joseph llegó finalmente a París sin que ocurriera ningún accidente. Al final, Perna no tuvo el coraje suficiente y Camelia aún no había encontrado el don. Joseph, bien cuidado, llevó con energía a Camelia al palacio del Petit Trianon para informar a su madre. La reina María, sosteniendo en sus brazos a la nieta de Madame del Vaux, lloró como si sus lágrimas fueran un arroyo antes de anunciar su intención de nombrar a Camelia como su tercera dama de compañía. Sin embargo, la condesa de Brenimac advirtió inmediatamente con prudencia que, teniendo en cuenta los antecedentes de la señorita del Vaux, no era adecuado que sirviera como asistente de su majestad la reina. Al final, la reina María tuvo que ceñirse al protocolo de la corte y convirtió a Camelia en su sirvienta para que pudiera permanecer a su lado. Cuando Joseph salió de la casa de su madre, vio a Brian esperándolo en la puerta de su dormitorio. Este último se acercó a él desde lejos, lo saludó y le dijo: Su Alteza, le felicito por la serie de importantes logros diplomáticos alcanzados en Viena. Nuestra alianza con Austria se ha fortalecido aún más. Todo es gracias a la bendición de Dios. Joseph hizo la señal de la cruz con destreza y luego le hizo un gesto al primer ministro para que entrara. ¿Tiene asuntos urgentes? Oh, por favor, siéntese y hable. Brian asintió rápidamente y dijo: Sí, Alteza. Se trata de Túnez. El plan de comercio y construcción de Túnez que usted aprobó anteriormente ha comenzado a implementarse, pero debido a ciertas acciones tribales, hemos encontrado algunas dificultades. Joseph frunció el ceño ligeramente al oír esto. Después de que Moro y Ney defendieran Tamire, la legión de Shereye hizo retroceder por completo al ejército marroquí al territorio de Argel, mejorando enormemente la situación de seguridad en Túnez. Luego, bajo la propaganda gubernamental, Francia inició una segunda ola de gran desarrollo en Túnez, con decenas de miles de inmigrantes comerciales y agrícolas llegando al país, lo que indica un aumento de la actividad económica. Por lo tanto, Joseph hizo preparativos con antelación, emitiendo decretos para abolir las tarifas locales y los peajes entre las diferentes regiones de Túnez, reducir los impuestos comerciales y comenzar proyectos de infraestructura como la ampliación de carreteras y la colocación de vías férreas de madera. En el panorama político de Túnez, las fuerzas tribales dominaban las aldeas y las ciudades. Ya había habido problemas con las tribus que se negaban a pagar impuestos, que Joseph resolvió utilizando el modelo del Palacio de Versalles. ¿Estaban causando problemas de nuevo? Miró a Brian y dijo: Por favor, cuéntame los detalles. Sí, Su Alteza, asintió Brian, el problema principal es que las grandes tribus no permiten que ciertos productos extranjeros ingresen a sus aldeas y pueblos. Al mismo tiempo, casi todas las tribus siguen cobrando tarifas de seguridad exorbitantes en las carreteras que controlan. Además, a menudo extorsionan a los comerciantes y a los agricultores que van allí a cultivar la tierra. El ejército de Túnez es insuficiente y solo puede situarse cerca de las grandes ciudades. En lo que respecta a las tribus que viven lejos, no tenemos ningún poder sobre ellas. Aunque enviemos tropas para intimidarlas, solo cumplirán las leyes cuando el ejército esté presente. En cuanto las tropas se vayan, volverán inmediatamente a sus antiguas costumbres, manifestó. La expresión de Joseph también se volvió seria. Y si nos centramos en el norte de África del siglo XVIII, incluso en el siglo XXI los gobiernos de muchos países tienen dificultades para gestionar eficazmente los poderes locales.
Especialmente en el caso de las tribus, que se mantienen unidas por relaciones de parentesco, es aún más difícil que intervengan fuerzas externas. Las tribus de Túnez, que han lidiado con los impuestos desde la era fenicia, se mostraron algo receptivas a ellos, pero ahora que se les pide que no cobren tasas a voluntad y que permitan la libre circulación de bienes, empezaron a resistirse. Joseph había planeado originalmente utilizar Túnez como modelo para las reformas fiscales locales antes de promoverlas en Francia, pero no esperaba encontrar una resistencia tan fuerte. Brian dijo con cautela. Su Alteza, ¿cree que primero deberíamos implementar las leyes en las principales ciudades y esperar hasta que los tunecinos se acostumbren a ellas antes de ampliar el alcance? Joseph negó inmediatamente con la cabeza. Contaba con que los beneficios de Túnez se volcarían en las finanzas de Francia. Si se avanzaba tan despacio, podrían pasar entre 10 y 8 años antes de que las políticas se implementaran plenamente. Es más, esto haría que las tribus tunecinas se dieran cuenta de que el gobierno no podría controlarlas y que las futuras leyes nuevas aún enfrentarían diversos obstáculos. Cayó en una profunda reflexión. Fundamentalmente, la razón por la que los poderes locales no se sometían al control gubernamental se debía al transporte y a las comunicaciones. Cuando las carreteras están en mal estado, las tribus tienen poco contacto con el mundo exterior, lo que inevitablemente crea sus pequeños mundos. Una mayor interacción con el mundo exterior y la formación de intereses mutuos podrían llevarlas a integrarse a la nación. Esto requirió mejorar rápidamente las carreteras, pero construir infraestructura en todo Túnez no era algo que pudiera hacerse de la noche a la mañana. Otra opción era aumentar significativamente el número de tropas o policías para supervisar e intimidar constantemente a las tribus con la amenaza de la fuerza, impidiéndoles desafiar las leyes. Pero esto exigía gastar una enorme cantidad de dinero. Mantener un ejército de más de 100.000 hombres en Túnez podría resolver el problema, pero los impuestos también se consumirían en gran parte en gastos militares. Ante este pensamiento, Joseph se detuvo de repente. Espera, para intimidar a las tribus con el ejército, no era necesario estacionar tropas cerca de las tribus. Fin del capítulo 425.